Si los mexicas habían llegado a un alto grado de sofisticación, los rituales en otras culturas eran más rudimentarios. Los otomíes, por ejemplo, siendo muy muchachos y tiernos, se casaban con muchachas de la misma edad. Los principales, cuando les pedían sus hijas, si alguna de ellas era ya mujer hecha, y no la había solicitado alguno de su misma clase, para que no se le fuese la vida sin dejar hijos, la daban sin mayores exigencias a cualesquiera que estuviese dispuesto a desposarla. Por su parte, entre californios y sonoras, considerados por los misioneros católicos como la gente más bárbara del orbe, sus bodas eran una especie de maratones sexuales juntos, grandes y pequeños, todos en cueros, ponían a los mocetones y mujeres casaleras en dos hileras, y dada una señal ellas echaban a correr. Los varones las perseguían y una vez que las alcanzaban, cada uno cogía la suya de la tetilla izquierda y, con eso, quedaban hechos y confirmados los esponsorios. Luego, bailaban desnudos y, como ya tenían preparadas sus esteras, se metían en ellas y fornicaban hasta que amanecía o cansaban. Cero complicaciones y mucho despelote porque ya al calor de los arrumacos, no eran raros los intercambios ni los acoplamientos en grupo. Por extensión y para efectos netamente religiosos, los mexicas celebraban matrimonios litúrgicos en aquellos casos en que un mancebo, que representaba a una deidad, era preparado para su ulterior sacrificio. Gutiérrez Tibón transcribe una versión del caso de un cautivo de Meztitlán, al que se le dio la advocación del dios Tezcatlipoca, y a quien 20 días antes de mi fiesta, esto es, su sacrificio, me llenaron de un regocijo que difícilmente puedo describir. Se trata de mi matrimonio. Pero no me casaron con una diosa, sino con cuatro diosas doncellas. Xochiquetzal, pájaro flor, es la primera. Las otras son Xilonen, vulva de Gilote, Atlatonan y Huixtocihuatl, mujer de sal. Desde luego, mis esposas fueron criadas en forma espléndida, y durante nuestro corto mes de matrimonio me hicieron feliz no como a un hombre, sino como a un dios. Luego, describe el sacrificio ritual en el Teocalli de Tezcatlipoca y sus lamentaciones, no por su muerte, sino por el sacrificio de sus esposas, a las que arrancarían el corazón o les cortarían la cabeza. Las causas para un divorcio o separación más frecuentes eran el abandono del hogar por cualquiera de los cónyuges, el maltrato consistente en golpes e injurias, la falta de atención de los hijos y, como ya vimos, el repudio por esterilidad o descuido de las obligaciones inherentes al trabajo en el hogar. También, la falta de cariño entre los esposos y las desavenencias sexuales. La mujer señalada como estéril permanecería soltera de por vida, quizá transformada en amante de uno o varios guerreros, lo que, nos parece, no estaba nada mal en relación con sus propias necesidades sexuales. En cuanto a la viudez, el hermano del difunto podía desposar a su cuñada, y el viudo podía unirse a una hermana de su esposa. El padre era la raíz y base de la familia. Solo los hijos varones tenían derecho a la herencia. Para los aztecas, los matrimonios entre parientes consanguíneos estaban estrictamente prohibidos. En cambio, los príncipes mixtecas no tenían inconveniente para celebrar matrimonios entre hermanos, y eran tan frecuentes como entre los incas o los faraones. El sistema matrimonial de los mexicanos era una especie de transacción entre la monogamia y la poligamia. En términos legales solo existía una esposa legítima, aquella con la que se habían satisfecho las ceremonias descritas y, por supuesto, con la que el varón había anudado su manto durante la boda. Empero, muchos señores principales tenían un número indefinido de concubinas oficiales que vivían en sus palacios y eran consideradas y respetadas por todos sus servidores y vasallos, sin que fuesen objeto de burla o desprecio. Si bien las esposas desempeñaron un papel sumamente importante en la composición social y desarrollo de estas culturas, no fue menos relevante el de las concubinas, muchas veces más poderosas y trascendentes en el destino de los hombres y sus pueblos, así como en los lechos sobre los que se pecaba con singular alegría. El proceso mediante el cual una mujer alcanzaba el rango de concubina estaba muy diversificado. Podía darse simplemente por voluntad del señor, quien al verla la exigía como suya por considerarla bella y atractiva o concebir un deseo desenfrenado ante la hermosura de su cuerpo. También, porque la mujer destacase entre un lote de princesas y doncellas regaladas por otro señor que quisiera congraciarse con el Huaytlatoani. Asimismo, ser el botín de guerra de un señorío derrotado. Por méritos en la guerra. Gracias a conjuros para atraer y aficionar mujeres. O por ser hijas de macehuales que consideraban un honor que fueran admitidas en el serrallo del Huaytlatoani o de algún señor principal.
Mujer de gran hermosura y donaire que deslumbró al rey de los toltecas Tepancaltzin, fue la celebérrima Xochitl, que una mañana radiante se presentó, acompañada por sus padres, en el palacio real para entregarle al rey un regalo consistente en la miel prieta del maguey y el célebre pulque descubierto por ella y unas chiancacas hechas con azúcar de esta miel. Tepancaltzin quedó prendado de esta doncella por su belleza, y exigió que en lo sucesivo fuese ella sola para hacerle entrega del pulque. Después de una serie de prolegómenos que podrían competir con los de los cuentos de las 1001 noches contenidos en la traducción del capitán Richard F. Burton, Xochitl accedió a lo que el rey le mandaba y cumplidos sus torpes deseos, la mandó llevar a un lugarcito pequeño fuera de la ciudad, donde la mantuvo custodiada por muchas guardas en calidad de concubina. Xochitl, servida y regalada, al fin como cosa de rey y monarca tolteca, no tardó en empreñarse y parir un hijo, al que el rey puso el nombre de Maeconetzinotopiltzin, que quiere decir niño del maguey. Muchas concubinas fueron destacadas en la historia de la nación chichimeca de Fernando de Alba Ixtlilxochitl, entre ellas Tecpaxochitzin, que habiendo sido casada con Tecpadl, señor de Atotonilco, fue repudiada, y después pretendió su padre darla por mujer legítima al rey de Texcoco, quien no la admitió sino como concubina. El rey Ixtlilxochitl se casó con la hermana del señor de México Tenochtitlan, Chimalpopoca, quien, a su vez, tenía prole de damas y concubinas, con la que tuvo 2 hijos. Mas muchos otros tuvo en concubinas suyas. Su sucesor, el célebre rey poeta de Texcoco, Nezahualcóyotl, tuvo un serrallo prodigioso en sus jardines y palacios, donde cohabitaban sus concubinas en compañía de sus hijos. Se dice, incluso, que se dio el lujo de devolver a su tío Izcoatzin y a su sobrino Moctezuma 25 doncellas que le habían enviado para que escogiese por esposa a la que más le agradara. Hecho que no solo dejó confundidos a dichos reyes, sino que provocó una envidia harto rabiosa entre aquellos que lo supieron y que no le perdonaron haber desperdiciado aquel rosario de culos. Nezahualcóyotl, dirían los tlacuilos que pintaban los códices, era más cabrón que bonito, y fue protagonista de algunos desaguisados amorosos que dieron mucho de qué hablar y que fueron reprobados, sin contemplaciones, por su hijo Nezahualpilli y sus nietos. La anécdota a la que nos referimos comenzó cuando Nicoyotl tuvo el capricho de casarse con una infanta de la casa de Coaglichan que se había ofrecido a un viejo noble, quien murió antes de que la niña tuviese edad para consumar el matrimonio. El hijo y heredero de la casa del viejo, sin saber para qué efecto se criaba a la doncella, se casó con ella. Ignorante a esta situación, Nezahualcóyotl la requirió como esposa al señor de Coaglichan, que tampoco estaba enterado, y cuando éste llegó a acordar, supo que su sobrino ya era dueño de ella y no podía entregarla a Nezahualcóyotl. El rey de Texcoco enfureció, remitió al esposo legítimo a los jueces para que lo castigaran, mas al constatar que no había cometido delito, estos lo dejaron libre. Nezahualcóyotl, entonces, cayó en un estado lamentable de tristeza y melancolía, abandonó su palacio y se internó entre los bosques que rodeaban la laguna para lamer sus heridas. Así, vagando sin un destino determinado, llegó al pueblo de Tepechpan, donde el señor del lugar y uno de los 14 grandes del reino, Cuacuautzin, lo recibió, lo llevó a sus palacios y le ofreció una espléndida comida. Y para más regalarle quiso que en la mesa le sirviera Azcalxochitzin, infanta que el señor criaba para tomar estado con ella y hacerla su mujer legítima. Nezahualcóyotl, tan pronto la vio, tan hermosa y dotada de gracias y bienes de la naturaleza, sintió que el corazón se le salía por la boca y que su pájaro y los alegradores que colgaban por debajo le hacían reclamos urgentes. Sin embargo, el rey disimuló su pasión, se despidió y regresó a su corte, donde lo primero que hizo fue mandar asesinar a Cuacuautzin. Los capitanes de sus ejércitos accedieron a cumplir sus órdenes y urdieron una serie de embustes para convencer a Cuacuautzin de que los acompañase a guerrear contra los tlaxcaltecas, a quienes periódicamente se enfrentaban. Cuacuautzin, inocente y desprevenido, accedió. Se despidió de deudos y amigos en un convite, y se fue al frente de batalla, donde quedó muerto, hecho pedazos por los tlaxcaltecas. Ya con el campo libre, Nezahualcóyotl, en connivencia con una vieja alcahueta, tendió las redes para atrapar a Azcalxochitzin y llevó a cabo argucias y engañifas que, es seguro, causarían la envidia de don Juan Tenorio. Para montarla en su estera. Dicen que la hizo suya con un vigor viril inusitado y que la doncella, a pesar de que comprendió la astucia y maldad empleadas en su seducción, lo perdonó y se le entregó de por vida. Los que no pudieron hacerlo, como ya dijimos, fueron sus deudos, quienes le condenaron por la cosa más mal hecha que hizo en toda su vida.
Nezahualcóyotl tuvo alrededor de 60 hijos varones y 57 hijas con sus concubinas, algunas de ellas intrigantes, ambiciosas, crueles y, nos atrevemos a afirmar diabólicas, que trataban de sembrar la discordia entre el marido y los hijos de la mujer principal, valiéndose para ello de artimañas, y no se tentaban el corazón para asesinar o hacer matar a los hijos de otras concubinas que contendían con los suyos para obtener los favores del rey. Tal y como sucedió con el príncipe Tetsauntzintli, el infante maravilloso, a quien Netzahualcóyotl amaba por ser muy agraciado, tener muy buen natural, lindo filósofo, poeta y muy excelente soldado, además de ser muy diestro en las artes mecánicas. Resulta que un infante hijo natural de Nezahualcóyotl labró una piedra preciosa en figura de ave, tan al natural que parecía estar viva, y la llevó como presente a su padre. Nezahualcóyotl, al ver que era una hermosura y conociendo el interés de Tetsaupintzintli por los mecanismos, decidió regalársela. Para ello, pidió a otro de sus hijos naturales, de nombre Yahweh, que se la llevara. Este cumplió y el príncipe mandó agradecer al rey, con el mismo Yahweh, la merced que le hacía. Sin embargo, Yahweh se detuvo un rato con su madre y ésta le aconsejó que dijese a Nezahualcóyotl que el príncipe, al recibir la piedra preciosa, en lugar de agradecerlo, le había insinuado que él se quería alzar con el reino, destronarlo, y si fuera posible, venir a ser y mandar más que su padre. Y que para ello había hecho un gran acopio de armas. Nezahualcóyotl, consternado, acudió a los reyes de México, Moctezuma, y de Tlacopan, Totoquihuatzin, para que fuesen ellos quienes practicaran una inspección de las armas que tenía almacenadas el príncipe no por otro motivo que por su afición a los mecanismos, y en caso de que lo encontraran rebelde, lo reprendiesen y castigasen. Nezahualcóyotl no quiso estar presente y se ausentó de la corte. Moctezuma y Totoquihuatzin hicieron, entonces, una pesquisa muy secreta y pidieron testimonios que confirmaran lo dicho por Yahweh. Este, por consejo de su madre, había prevenido a varios de sus compinches, quienes declararon en contra del príncipe. Así las cosas, los reyes de México y Tlacopan pidieron a unos capitanes que iban con ellos que, sin exteriorizar sus intenciones, colocaran en el cuello del príncipe un collar de flores y con el mismo le dieran garrote y lo mataran, a fin de cumplir con su sentencia. Muerto Tetsaupintzintli, enterado el rey de tan cruel sentencia, echó a llorar por mucho tiempo y dicen que nunca dejó de lamentarse por haber permitido la muerte de quien, por entonces, era su único heredero legítimo. De esta manera, la concubina pudo deshacerse del príncipe. Pero jamás logró que alguno de sus vástagos heredara el trono. Lo más que obtuvo. Hecho que demuestra el poder de las concubinas y que tanto sus hijos como los de las esposas secundarias siempre se consideraban pilli y podían llegar, si eran dignos de ello, a las funciones más altas fue que Nezahualpilli, una vez entronado, diese a su hijo menor el pueblo de Chiautla y lo encumbrara a la dignidad de uno de los 14 grandes del imperio, con lo que quedó muy pagada. Nezahualpilli tuvo más de 2000 concubinas, una de ellas la señora de Torán, hija de un comerciante, y tan culta y hermosa que rivalizaba con el rey y los grandes señores en cultura y arte poética. Vivía con una especie de corte particular en un palacio que se había hecho construir especialmente para su servicio y tenía al rey muy sujeto a su voluntad. Y tanto lo tenía que fue causa de una terrible tragedia. Huexotzin-Catzin, primogénito y sucesor que había de ser del reino, quien, además de otras gracias y dones naturales era eminente filósofo y poeta, compuso una sátira a la señora de Torán, la favorita del rey, su padre. Y como ella era poetisa, se dieron sus toques y respuestas, por donde se vino a presumir que la cortejaba. El asunto no tardó en convertirse en la comidilla de la corte. Según las leyes era traición al rey y el que tal hacía tenía pena de muerte, y aunque el rey su padre le quería y amaba infinito, hubo de ejecutar en él la sentencia. Esta anécdota deplorable solo viene a confirmar que en la relación filial Nezahualcóyotl-Nezahualpilli, opera el adagio que reza: hijo de tigre, pintito. Si eso sucedía en Texcoco, en México Tenochtitlan las cosas no eran diferentes. Desde que inició el gobierno de Moctezuma Xocoyotzin, la corte del rey se componía solo de los hijos e hijas de las familias más nobles. Su corte mantenía un harén numeroso de 150 concubinas. Bernal Díaz del Castillo, sin ocultar su asombro, relata que a Moctezuma, cada día 4 mujeres muy hermosas y limpias le daban agua a manos en unos aguamaniles hondos que se llaman xicales. Ponían debajo, para recoger el agua, otros a manera de platos, y les daban sus tobajas, y otras 2 mujeres le traían el pan de tortillas. 6 mujeres para lavarle las manos, ya podemos imaginar cuántas llevaría a su estera para adobarle la carne.
sobre todo si consideramos que la mujer legítima daba órdenes a las concubinas de su marido, y que ella misma adornaba y acicalaba a la que éste escogía para dormir con ella, un grado de civilidad inaudito y que muchos envidiamos. En relación con las concubinas permitidas a los guerreros, a los de cierto mérito se les concedía tener 2 o 3 mancebas. A los guerreros del sol se les daba anuencia para tantas mujeres como pudieran sustentar. Y a los tequihuaque, cuyo arrojo los había distinguido en las batallas, se les otorgaba el privilegio de cortejar en público a las prostitutas y poseer varias concubinas. Sumamente sugestiva es la apreciación de los mexicas respecto de aquellos que sabían proferir conjuros, ya fueran pilli noble o macebales, a quienes consideraban, en términos generales, como jóvenes malvados que tenían concubina, poseían facilidad de palabra para convencer a las mujeres y vivían en el vicio, porque nos desvela el arquetipo del galán que, a falta de méritos propios, usaba de hechicerías y prácticas nigrománticas para conseguir aquellos favores carnales a los que jamás hubiese tenido acceso. En estos conjuros participaban tanto la malicia como el conocimiento de las deidades del amor carnal, la voluptuosidad y la lujuria, y no estaban muros de ciertos recursos poéticos, con la finalidad de descubrir a la mujer que disimulaba sus encantos con técnicas del cuerpo decente para hacerla lo menos vistosa posible y fundirla en la masa de la sociedad, de suerte que los seductores no viesen en sus ojos la impronta del deseo. Un ejemplo más que inspirador, nos lo obsequia Hernando Ruiz de Alarcón en su Tratado de las Supersticiones. En el cristalino cerro donde se paren las voluntades, busco una mujer y le canto amorosas canciones, fatigado del cuidado que me dan sus amores ya traigo en mi ayuda a mi hermana Xochiquetzal que viene galanamente rodeada de una culebra y ceñida con otra y trae sus cabellos cogidos en su cinta. Este amoroso cuidado me trae fatigado y lloroso ayer y antier. Pienso que es una diosa, verdaderamente hermosísima y extremada. Él ha de alcanzar no mañana, sino luego al momento. Porque yo en persona soy el que así lo ordeno y mando. Yo el mancebo guerrero que resplandezco como el sol y tengo la hermosura del alba yo vine y nací en el florido y transparente sexo femenil por ventura traigo yo guerra. No es guerra la mía sino conquista de mujeres. Conjuro que, no nos cabe duda, debió de ser muy eficaz, ya que se utilizó aún muchos años después de consumada la conquista, y permaneció enquistado en el imaginario popular. El conquistador anónimo, por su lado, deja testimonio de la promiscuidad en que vivían los mexicas y su proclividad a la poligamia, aunque nos inclinamos por creer que solo se refiere a quienes no pertenecían a las clases dominantes. Los indios toman muchas mujeres, y tantas como pueden mantener, como los moros, aunque como se ha dicho, una es la principal y señora. Los hijos de esta heredan, y los de las otras no, antes son tenidos por bastardos. La diferencia entre concubinas y mancebas la definía el carácter temporal transitorio en que se mantenía a las segundas y que, en muchos casos, devenía en matrimonio. Así como el hecho de que fuesen los macehuales quienes acudieran a esta costumbre para hacerse de mujeres. Fray Bartolomé de las Casas nos informa que los jóvenes, antes de que se casaran y tuvieran casa en el pueblo, tenían sus mancebas y vino a establecerse la costumbre de pedirlas a sus padres y a sus madres para tenerlas por tales. A estas mujeres se les daba el nombre de Tlacatcauli. Asimismo, se acostumbraba que los jóvenes que ingresaban al Tepochcalli para cumplir con algunas tareas públicas, aunque modestas, como limpiar la casa común, al ponerse el sol fuesen a bailar y danzar a la casa que se llama Cuicacalco o Casa del Canto, cada noche, y el muchacho también bailaba con otros mancebos hasta pasada la medianoche, y los que eran amancebados se iban a dormir con sus amigas. Esto era permitido porque se toleraba que hubiese mujeres que ganaban con sus cuerpos a quien darse querían y porque los jóvenes, mientras permanecían solteros, llevaban una vida colectiva que alegraban con la danza y el canto, así como con la compañía de mujeres jóvenes, las aurianime, oficialmente consideradas y admitidas como cortesanas cerca de ellos. Había, también, otra clase de mancebas que eran las que tomaban para sí los señores principales, incluso estando casados. Si su conducta sexual resultaba satisfactoria o demostraban ser de un talante particularmente provocativo y excitante, al grado de mantener erecto el interés del tototl del varón, podían pasar al serrallo y convertirse en concubinas. De lo contrario, podía suceder que fuesen utilizadas como moneda de cambio en las apuestas que se hacían en el juego de pelota, donde además de apostar joyas, esclavos, piedras ricas, mantas galanas, aderezos de toda índole, se jugaban a las mancebas. Empero, todas estas especies de mancebías se consideraban ilícitas, pues muchas de las mujeres eran malas, viles, plebeyas y soberbias.
De lo que puede inferirse que la calidad de mancebo no era muy apreciada, daban motivo a infinidad de reyertas y a una marginación social importante. En relación con las esclavas, la cosa era más seria, pues si un hombre usaba mal de alguna esclava que no tuviera la edad para ser poseída, se le daba la categoría de esclavo, lo que no solo era afrentoso sino ponía en peligro su vida, ya que en cualquier momento se le podía destinar al sacrificio ritual de carácter religioso. Por último, aún queda constancia de que los ratones sabían cuando alguno estaba amancebado en alguna casa, y luego iban allí y roían y agujeraban los chiquihuites y esteras, y los vasos, y esto era señal de que había algún amancebado en alguna casa y llamaban a esto tlazolli, o también decían que, cuando nacían los pollos, si algún amancebado entraba en una casa, luego los pollos se caían muertos, las patas arriba, y si en esa casa alguno estaba amancebado, mujer o varón, lo mismo acontecía a los pollos.